Disculpe señora, pero su boleto no es válido, ¿puedo ver su pasaporte? Le dijo la azafata a Sara la joven. La chica negra sorprendida y confundida, Sara le entregó el pasaporte pensando que allí hubo un malentendido en algún lugar. Tu pasaporte no parece real, además. La azafata dijo fríamente. Sara parpadeó todavía confundida porque había viajado internacionalmente antes de que no hubiera ningún problema con su pasaporte, pero antes de que pudiera responder. El sonido era agudo, jadeos llenaron el aire mientras el asistente de vuelo arrancó el pasaporte en la mitad de su expresión ilegible. Los pasaportes falsos son una seguridad. Riesgo, murmuró ella tirando los pedazos rotos a un lado como basura. El corazón de Sara golpeó su respiración, se enganchó, esa era su identidad, su prueba de quién era ahora. Nada más que restos en las manos de un extraño. La terminal quedó en silencio, los ojos se volvieron hacia el lugar. Algunos pasajeros susurraban, otros sacaron sus teléfonos por un momento. En sí mismo parecía detenerse, los pasajeros se congelaron a mitad de las conversaciones, el golpeteo murió. El ruido de los teclados en el mostrador de facturación detuvo incluso el zumbido distante de una cafetería cercana. La máquina pareció desvanecerse en el silencio. Una mujer se tapó la boca con una mano en estado de shock. Un hombre en la fila habló. La vi. Pasaporte parecía real. La tensión se espesó a medida que continuamos esta historia. Sí. Estás totalmente en contra de la injusticia y los prejuicios. Haz clic en el botón suscribirse ahora. Dale me gusta a este video y escribe en él. Comentarios donde estás mirando desde el aeropuerto. Estaba vivo con el movimiento, el zumbido de conversaciones, el rodar de las maletas, los constantes anuncios por el intercomunicador. Entre los viajeros había la chica negra Sarah Johnson, de apenas 21 años, está emocionada de regresar a casa después de un semestre en el extranjero. Ella agarró su pasaporte con fuerza y dio un paso adelante con confianza. La fila se movió lenta pero firmemente. Entonces fue en su turno. Sara era una joven negra segura, inteligente y ambiciosa que viajaba sola a una importante reunión de negocios que podría cambiar la trayectoria de su carrera. Se suponía que el vuelo sería un simple paso en su día a día, una experiencia de viaje rutinaria, nada fuera de lo común y corriente, pero Sara había aprendido por las malas que lo común rara vez era tan suave y tranquilo como parecía. Las microagresiones la habían seguido a todas partes, pequeños desaires que para otros podrían parecer insignificantes, pero para Sara eran recordatorios constantes de que nunca era realmente bienvenida cuando se registraba en el mostrador. El servicio de alta gama de la aerolínea debería haber sido un alivio, un lugar donde pudiera escapar de las mezquindades juicios de la vida cotidiana, pero incluso aquí Sara no podía quitarse de encima la sensación de incomodidad. El ambiente en el aeropuerto era eficiente pero frío. Todos iban sobre sus negocios, enfocados en sus propias agendas, indiferentes a los que los rodean. Sara miró a su alrededor, los pisos de mármol pulido, los uniformes elegantes y el lujo que emanaba de la aerolínea de alta gama parecía tan alejado del mundo del que venía y para el que había venido. Por un momento la hizo sentir aún más fuera de lugar. Había estado en una situación similar. Cosas antes de lugares donde las sonrisas eran escasas y el servicio un poco demasiado perfecto, como si todos fueran. Al actuar en el acto, Sara estaba acostumbrada a esta sensación, pero hoy parecía más. Dijo que su inquietud solo se magnificó cuando vio a Tiffany en el mostrador. Una azafata de unos 20 años que tenía el aspecto de alguien que sabía exactamente dónde se encontraba en el avión. Tiffany era alta, su uniforme era perfecto, por él le presionaba su cabello recogido hacia atrás en un moño profesional afilado, se movía con aire de autoridad, pero había algo. Lo que molestó a Sara fue, quizá, la forma en que se dirigió a ella. Pasajeros con un toque de superioridad o la forma en que despedía a la gente sin siquiera pensarlo. 2 veces, pero cuando Tiffany miró a Sara hubo un cambio en su expresión, algo que iba más allá de la interacción habitual de servicio al cliente. Los ojos de Tiffany se detuvieron en Sara por un momento más de lo necesario. Fue una mirada de juicio. Tipo con el que Sara se había familiarizado demasiado, con el sutil reconocimiento de que Sara no pertenecía allí, que ella no era del tipo que viaja en primera clase. Tal vez era su edad, su apariencia o su raza. Sara no podía hacerlo. Seguro, pero una cosa era segura, Tiffany ya estaba haciendo suposiciones sobre ella. Y no quedó ahí cuando Sara entregó su billete de primera clase y esperó el habitual y sencillo proceso de facturación. La actitud de Tiffany cambió por completo, su sonrisa era tenue y su tono era cortante. Lo siento, pero tu boleto no está en el sistema, dijo Tiffany sin apartar la mirada del rostro de Sara. Sara parpadeó.
Abe se quedó momentáneamente atrás y miró a Tiffany con su voz tranquila pero firme. Creo que hubo un error, mi boleto debería ser válido. Acabo de registrarme. Sin embargo, Tiffany no parecía interesada en escuchar una explicación. En lugar de eso, le hizo un gesto a Sara para que se hiciera a un lado, tal vez si supiera cómo hacerlo correctamente. Reserva un vuelo y ten un pasaporte real, no causarías tantos problemas. Tiffany dijo que su voz era lo suficientemente fuerte para que los pasajeros cercanos pudieran oír que no había nadie. Amabilidad en su voz, ningún intento de empatía, solo autoridad fría y despectiva. Y entonces le arrancaron el pasaporte. Sara sintió que sus piernas temblaban. Sus manos temblaban, su visión se nubló en los bordes, no por lágrimas, sino por pura incredulidad. Ese era mi verdadero pasaporte, finalmente dijo con voz entrecortada. La azafata Tiffany se paró frente a ella con una sonrisa satisfecha que apenas encontró la mirada de Sara. El pulso de Sara se aceleró. Esto no fue solo un error, esto fue deliberado, no fue solo el boleto, fue Sara misma, ella podía sentir el juicio que irradiaba Tiffany, podía ver la forma en que los ojos de la azafata la recorrieron despidiéndola. Antes de que ella tuviera la oportunidad de hablar, Tiffany no estaba mirando a Sara de la manera que el representante de servicio al cliente debería mirar a un pasajero que paga. No, Tiffany la estaba mirando. Como si fuera un problema, una molestia, era demasiado familiar la sensación de estar fuera de lugar por no encajar en el molde que otros esperan que le quede a Ed. Sara. Miraron a su alrededor pero nadie dijo nada, parecían demasiado aturdidos para hablar y solo estaban grabando lo que estaba sucediendo. Ella sabía que pronto sería tendencia por el titular equivocado de viajar con un pasaporte falso. A Sara se le encogió el pecho. No podía creerlo, había trabajado duro para conseguir todo, su educación, su carrera, sus logros y, sin embargo, allí estaba, reducida a nada más que una molestia. Miró a Tiffany, sus manos agarrando el borde del mostrador, luchando contra el impulso de reaccionar con ira, pero Sara no estaba dispuesta a reaccionar. Ajena a este tipo de trato, ya había lidiado con él antes. La falta de respeto aturdió y la mente de Sara se llenó de pensamientos sobre cómo podría manejar la situación de la que quería hablar. Confrontar a Tiffany, pero ella sabía que no era así, ya que había estado en suficientes situaciones como esto para saber que reaccionar con ira solo empeoró las cosas. En cambio Sara tomó una respira profundo, su voz firme. Resolveré esto con la gerencia, dijo. Tratando de mantener la compostura, Tiffany apenas reconoció su respuesta sin. Después de otra palabra, se dio la vuelta y le hizo un gesto a Sara para que saliera de la fila como si Sara fuera el problema, no él. Alguien que acaba de ser acusado injustamente y le han quitado sus derechos. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que fuiste tratado injustamente solo por tus antecedentes? Comparte tus pensamientos en él. Comentarios a continuación y asegúrese de presionar el botón suscribirse para obtener más historias poderosas como esta. Sara se hizo a un lado, su mente estaba acelerada, estaba enojada y frustrada, pero no lo hizo. Que se le note la cara que su padre era el director ejecutivo de esta aerolínea y que ella tenía la mitad. Una mente para llamarlo allí mismo, para traer su poder a la situación, pero ella no quería usarlo como muleta, no esta vez. Sara quería manejar esto por sí misma. Ella misma había trabajado muy duro para construir su propia identidad y no estaba dispuesta a hacerlo. Dejar que alguien como Tiffany socave eso. Sara asintió aunque la frustración era grande. Todavía burbujeaba dentro de ella, no estaba enojada con su padre, estaba enojada con él. Sistema a personas como Tiffany que pensaban que podían salirse con la suya con este tipo de comportamiento. Era hora de que ella tomara una posición no solo por ella misma sino por cualquier persona que alguna vez haya sido obligada a hacerlo. Sentirse menos. Sara se puso de pie, se limpió la frustración de la cara y caminó de vuelta a la puerta lista para enfrentar lo que viniera después. No se trataba solo de un boleto o su pasaporte, esto era sobre el respeto. Sara se alejó de la puerta con la tensión en su pecho creciendo. Con cada paso había mantenido la compostura como siempre lo hacía, pero dentro de su mente había una espiral. Ella había estado allí antes. De pie en estas situaciones donde todo a su alrededor parecía burlarse sutilmente de su existencia, las miradas. Juicio. El trato injusto que Sara había enfrentado. Todos ellos. Hizo una pausa buscando una lugar tranquilo cerca de una fila de sillas vacías. Necesitaba respirar. Esto no era solo un vuelo. Esto no era solo un vuelo grosero. Asistente, se trataba de un sistema que había estado en funcionamiento durante demasiado tiempo, uno que la hacía sentir como si tuviera que hacerlo. Demostrar constantemente su valía,
algo que la hacía sentir invisible a pesar de todo su arduo trabajo y logro. Sara respiró hondo, no era la primera vez y no sería la última, pero hoy algo se sintió diferente, hoy ella no podía simplemente déjalo pasar hoy, ella tendría que hablar sobre el papel de su padre en la aerolínea. La industria pasó por su mente y por primera vez se dio cuenta de que estaba de pie en una encrucijada. El padre de Sara era el director ejecutivo de esta misma aerolínea. Las figuras más poderosas de la empresa habían sido un defensor de la diversidad y la inclusión, y habían utilizado su posición para impulsar cambio, pero Sara siempre había mantenido esa parte de su vida separada de la que nunca había estado. Quería ser vista como alguien que usaba la posición de su familia para salir adelante, trabajó duro para construir su propia reputación de valerse por sí misma, pero en ese momento, mientras su corazón se aceleraba y con las manos apretadas en puños, Sara se dio cuenta de que a veces estaba bien apoyarse en el apoyo que recibió no le hizo necesario enfrentar esta batalla sola, así que en silencio sacó su teléfono y marcó el número de su padre. El teléfono sonó 2 veces antes de que su padre diera una respuesta tranquila y tranquilizadora. La voz salió por el altavoz. Sara, ¿qué pasa? Sara respiró hondo. Luchando por mantener su voz firme, papá, algo pasó. La puerta, una azafata Tiffany, ella rompió me quitó el pasaporte y me dijo que mi boleto no era válido. Me dijo que no pertenecía a la primera clase y, honestamente, estoy cansado de esto. Cometió un delito y quiero que lo pague caro. Su padre hizo una pausa y Sara podía oír el sonido constante de su respiración al otro lado de la línea. Era un hombre que había resistido sus propias tormentas en el mundo corporativo, que habían luchado por la igualdad y la justicia en una industria que no siempre la valoraba. Él sabía exactamente lo que ella sentía, lo que él gritaba fuerte en él. Teléfono, quédate donde estás, yo me encargaré. Ella se arrepentirá. Sara asintió con la cabeza. Ella misma, aunque su padre no podía verlo, siempre supo cómo manejar las cosas. Pero Sara no quería depender de su influencia, quería tomar acción ella misma, no quería ser solo la del CEO, quería ser Sara la que exigiera respeto, la que no toleraría que le faltaran el respeto sin importar quién fuera, mientras que Tiffany era en Cloud 9. Ella acababa de tratar con Sara y en su mente había hecho un gran favor al mundo. Favorecer la audacia de venir con un billete inválido. Algunas personas solo necesitan aprender su lugar, pensó Tiffany con aire de suficiencia mientras avanzaba por el proceso de embarque con un aire de superioridad. No podía creer lo fácil que era descartar a alguien como Sara, alguien que claramente no pertenecía a la primera clase. Tiffany. Sara era solo otra gentuza que de alguna manera había logrado reservar un boleto de primera clase, pero no merecía estar allí, realmente no era personal. Tiffany simplemente no podía soportar la idea de que personas como Sara se infiltraran en espacios en los que no deberían estar. En ella habló con algunos de sus compañeros de tripulación riéndose de la situación en la que deberías haber visto su cara cuando le dije que el billete no era válido y cuando le rompí el cinturón. Pasaporte. Ella estaba tratando de discutir conmigo, pero no lo iba a aceptar. Ella necesitaba ser puesta en su lugar. Tiffany no pudo evitar sentir una oleada de orgullo mientras pensaba sobre la forma en que había tratado a Sara, sentía que había ejercitado su poder, que ella había tenido el control de la situación. Después de todo, ella era la auxiliar de vuelo, el encargado del proceso de embarque. Gente como Sara, las personas que no pertenecían a su mundo, necesitaban ser puestas en su lugar y Tiffany estaba más que feliz de hacer precisamente eso. Que a medida que se dirigía a la cocina para prepararse para el vuelo, la confianza de Tiffany crecía y creía que había ganado. Que Sara se escabullera silenciosamente sin hacer un escándalo, pero lo que no se dio cuenta fue que Sara no era solo cualquiera, que Sara estuviera a punto de cambiar las cosas de una manera que Tiffany nunca vería viniendo. ¿Qué harías en una situación como esta? ¿Alguna vez te han tratado así? Injustamente y tuviste que luchar por tu dignidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscríbete para recibir más historias como esta. Sara permaneció inmóvil, sus manos temblaban. Mientras esperaba la llamada de su padre, supo que las ruedas ya estaban en movimiento detrás de él. Escenas, pero Sara no iba a dejar que esto pasara, no iba a dejar que Tiffany se sale con la suya con el abuso de poder. Sara sabía que no podía dejar que esto pasara. No se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad. Ella no quería llevar las cosas al extremo, pero no estaba dispuesta ya no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados y dejar que este tipo de comportamiento pasara desapercibido. Se iba a asegurar que Tiffany y la aerolínea comprendían las consecuencias de tratar a las personas como esta. Sara se tomó un momento para calmarse y concentrarse en la tarea en cuestión, que no tenía. Quería hacer una escena,
pero necesitaba asegurarse de que Tiffany enfrentara las consecuencias. Sus acciones. Sara llamó discretamente a los altos mandos de la aerolínea para asegurarse de mantener la conversación discreta. No quiero escalar esto, pero ella cometió un delito y tiene que pagar por ello, dijo Sara con calma. Sara pudo oír la preocupación en la voz del superior con el que hablaba y le dio una sensación de alivio saber que no estaba sola en esto. Sara no solo luchaba por ella misma, luchaba por todos los que alguna vez habían sido maltratados por alguien en el poder. Se quedaron donde estaban observando. Tiffany desde la distancia. Tiffany estaba completamente ajena a lo que sucedía detrás. Las escenas muestran su confianza en sí misma, aún en plena exhibición mientras realizaba sus tareas. El corazón de Sara latía con fuerza sabiendo que el momento de la confrontación se aproximaba, pero no tenía miedo, tenía un plan y no se iba a rendir. Sara ya había tomado su decisión. Esto iba a ser manejado con gracia, con dignidad y lo más importante, con la fuerza de convicción de que ya no era solo la hija del director ejecutivo, era Sara la mujer que se negó a permitir que nadie le faltara el respeto sin importar cuán poderosos creyeran que eran. El escenario estaba listo. Tiffany no tenía idea de lo que venía. Sara no siempre había sido el tipo que defiende lo que es correcto, pero no fue hasta que se enteró de las experiencias de su amigo Brandon en el aeropuerto que algo dentro de ella finalmente hizo clic. Brandon, el joven que Sara había conocido desde hacía años, siempre había sido la imagen de la calma que había vivido a través de sus propias luchas con la discriminación, pero su fuerza silenciosa siempre había inspirado a Sara. Él era el tipo de persona que se portaba con dignidad sin importar las circunstancias, pero había una experiencia que cambió todo para Brandon, una que Sara nunca había conocido. Hasta que él se abrió y eso despertó algo en ella. Todo empezó cuando Brandon estaba volando para un viaje de negocios a una ciudad al otro lado del país. Sara y Brandon eran amigos cercanos y a menudo confiaban el uno en el otro y se apoyaban mutuamente. Ambos pasaron por los altibajos de la vida, pero Brandon siempre le había ocultado algo a Sara, algo que en su mente no quería cargarla con. Cada vez que Brandon volaba, siempre volaba con la mejor aerolínea del país, pero la aerolínea estaba profundamente arraigada en el prejuicio sin importar el destino en el que fuera tratado. De la misma manera que al principio había comenzado como un cuestionamiento sutil, unas cuantas miradas que hicieron lo hizo sentir incómodo, pero pronto se intensificó cada vez que se acercaba a seguridad. Sería señalado, siempre lo apartaban para un control aleatorio, algo que él sabía que no era realmente aleatorio. En general, Brandon, con su piel más oscura, era a menudo el blanco de sospechas. Sometido a intensos interrogatorios, no fue solo una o dos veces lo que ocurrió. Cada vez que abordaba un vuelo con esa aerolínea, se daba cuenta de que eso nunca lo hacía más fácil. Brandon estaba acostumbrado a la indignidad, pero eso no significaba que le doliera menos. Vigilancia constante, la forma en que cada uno de sus movimientos era examinado, lo desgastaba. Fue tratado como un extraño, como alguien que no pertenecía a pesar de tener los mismos derechos y los mismos responsabilidades como cualquier otra persona. En el avión un fatídico día la situación llegó a su punto máximo cuando se dirigía a una reunión importante y fue llevado a un lado. Una vez más, obligados a esperar en la sala de búsqueda mientras todos los demás se reproducen. Su confianza se hizo añicos cuando fue sometido a un registro humillante. Tiempo sin embargo algo dentro de él se rompió, ya no podía más la constante. El acoso lo había desgastado, y a medida que la búsqueda continuaba, no pudo contenerse. Las lágrimas. Lo que lo hizo peor fue que nadie dijo nada, nadie salió en su defensa. El personal continuó con su trabajo y los demás pasajeros siguieron fingiendo que no lo vieron cuando finalmente lo logró. Llegó a su puerta exhausto, emocionalmente agotado, pero los sentimientos de desesperanza fueron reemplazados por una ira silenciosa y latente. Estaba cansado de ser tratado de esta manera, cansado de ser definido por los prejuicios de otra persona. Él no habló del incidente con nadie, pero le pesó tanto que finalmente dejó de volar con esa aerolínea. Y empezó a volar con otra aerolínea. Esta otra lo trató también como un rey durante todo su viaje que se olvidó sus viejas experiencias y sabía que no todas las aerolíneas eran malas. Cuando se enteró de lo que le había pasado a Brandon, se sorprendió de que Brandon nunca hubiera mencionó el acoso repetido, que siempre había sido el tipo de persona que ignoraba este tipo de cosas. Siempre tratando de mantener la cabeza en alto y mantener su dignidad, pero después, al experimentar las buenas acciones de la otra aerolínea en la que abordó, decidió hablar y describió la experiencia en crudo, doloroso detalle. Sara escuchó con incredulidad. Siempre había sabido sobre el prejuicio y las luchas que personas como Brandon enfrentaron,
pero escucharlo de primera mano, escuchar el dolor y la ira en su voz era algo que la sacudió hasta el fondo. Sara nunca había estado en el lugar de Brandon y nunca había sido sometida al tipo de trato que él había soportado, pero al escuchar la historia encendió un fuego dentro de ella. Ya no se trataba solo de defenderse. Ella misma se trataba de defender a cada persona que se había sentido inferior debido al color de su piel. Sara comenzó a reflexionar sobre sus propias experiencias en el aeropuerto. La falta de respeto que había recibido de Tiffany le hizo darse cuenta de que la historia de Brandon era su historia. También la decisión de Sara de enfrentarse a Tiffany no fue solo una reacción a ella. Por experiencia propia fue una respuesta a las experiencias de todos los que habían estado acosado, discriminado y hecho sentir menos de lo que era. Un momento de claridad para ella, un momento en el que comprendió que no podía simplemente quedarse sentada y dejar que personas como Tiffany se salieran con la suya con sus acciones prejuiciosas. La historia de Brandon la había alimentado. Le había dado la motivación para hablar no solo por ella misma sino por todos los demás. Personas invisibles que sufrieron en silencio, cuyas historias a menudo fueron ignoradas. La tensión en el aire era alta. Mientras los últimos llamados para embarcar resonaban en la terminal, Sara se quedó en la puerta intentando para estabilizar su respiración. Su mente se arremolinaba con todo lo que acababa de suceder. Los últimos minutos habían parecido una eternidad, y aunque su padre le había asegurado que él se encargaría de ello, Sara no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Esto no era. Ya no se trataba de su pasaporte, sino de dignidad, respeto y defensa. Porque lo que era correcto mientras estaba allí de pie mirando hacia la puerta de embarque, ella notó movimiento desde el otro lado de la terminal. Era él, su padre, el director ejecutivo. El presidente de la aerolínea entró a la terminal y su presidente inmediatamente captó la atención, flanqueado por su equipo de ejecutivos. El padre de Sara exudaba la calma y autoridad que lo había convertido en uno de las figuras más influyentes de la industria. Su traje a medida, de Confidence Trade. La forma en que sus ojos recorrieron la habitación lo identificó en cada centímetro como el hombre a cargo del personal. En la puerta lo reconocieron inmediatamente. Hubo un cambio en el aire cuando la tripulación. Los miembros que se habían estado moviendo con un propósito se congelaron por un momento, intercambiaron miradas y susurros pasaron entre ellos. Todos ellos conscientes de que el CEO acababa de entrar en su espacio. Sara observaba desde por el rabillo del ojo. Sabía que su padre llegaría pronto, pero no lo había hecho. Esperaba que estuviera aquí tan rápido que siempre había sido la persona que manejaba las cosas detrás de escena, fuera de la vista. Pero hoy parecía que todo estaba sucediendo frente a sus ojos, mientras que Tiffany estaba completamente sin saber quién estaba de pie al fondo. Continuó con sus tareas. Todavía estaba en el punto más alto de su victoria anterior y se sentía segura de su decisión de despedir a Sara. Tiffany no se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de hacer, de cómo sus acciones habían intensificado las cosas más allá de su control. Tiffany todo seguía como siempre. Ella hizo sus rondas sonriendo a pasajeros revisando sus tarjetas de embarque. Su expresión era tranquila, como si el caos que había comenzado ya había sido olvidado. Tiffany se sentía segura en su posición. Caminó hacia Sara una vez más con la misma expresión de suficiencia en su rostro. Estaba a punto de darle la noticia que sellaría el destino de Sara diciéndole que necesitaría obtener otro pasaporte. Despidiéndola efectivamente del proceso de embarque, dio un paso más hacia Sara. Su tono aún condescendiente terminó. Lo siento, pero parece que tendrás que conseguir otro billete con un pasaporte real. No podemos dejar que te aburras con él. Eso dijo ella. Su voz llevaba un aire de finalidad, creyendo que estaba en control, pero esta vez había algo diferente en el aire. Sara se enderezó. Su postura era tranquila, pero había una innegable sensación de la resolución detrás de sus movimientos. Antes de que Tiffany pudiera terminar su frase de Sara, la voz la interrumpió, tranquila y serena. ¿Sabes qué? Dijo lentamente. Tal vez quieras volver a verificar ese pasaporte que rompiste. Mi padre es el director ejecutivo de esta aerolínea, y tú y yo conocemos el pasaporte. Lo que rompiste fue real. Tiffany hizo una pausa por una fracción de segundo. La palabra se asentaba en ella y miró por encima del hombro, finalmente notando la figura familiar parada justo detrás de Sara. Sus ojos se abrieron al reconocer al director ejecutivo. Su rostro palideció. Este no era un pasajero cualquiera. Este era el padre de Sara, el hombre al que ella acababa de faltarle el respeto sin pensarlo dos veces. La expresión engreída de Tiffany se desvaneció rápidamente cuando su rostro adoptó una expresión parecida al pánico. Tartamudeó, tratando de recuperarse de su error, pero el daño ya estaba hecho. Yo estoy. Lo siento, no sabía,
No me di cuenta de que el padre de Sara dio un paso al frente. La presencia ahora innegable es tranquila, lo que significa que fue exactamente lo opuesto a la reacción nerviosa de Tiffany. Su voz era firme, pero tenía un peso que hizo que todos a su alrededor se detuvieran. El padre de Sara se dirigió directamente a Tiffany con un tono firme, pero no. Levantó Tiffany y dijo con su voz cortando el aire: «He estado en esto. Industria el tiempo suficiente para saber cuando alguien está abusando de su poder, y lo que acaba de hacer no solo fue poco profesional. Fue completamente inaceptable». La cara de Tiffany se sonrojó de vergüenza y abrió la boca para. Se disculpó, pero sus palabras se perdieron en el momento en que la magnitud de sus errores se hizo evidente. Ella acababa de intentar negarlo. La hija del CEO accedió al puesto que le correspondía y rompió su pasaporte. Tiffany, que se había sentido tan segura en su. Las acciones de hace unos momentos estaban ahora visiblemente conmocionadas. Ella tartamudeó sus palabras. En un revoltijo casi incoherente: lo siento, no quise hacer daño. Solo pensé que no sabía. Lo siento, Tiffany soltó, pero sus disculpas se sintieron. El padre de Sara, hueco y poco sincero, meneó la cabeza con expresión seria. Inquebrantable: ya no se trata de una disculpa, Tiffany, se trata de responsabilidad. Lo que hiciste es una falta de respeto y un crimen, y estuvo mal. No puedes tratar a las personas como. Que especialmente no en mi pasaporte de la aerolínea. Sara piezas se reunieron. Y se verificó para verificar la autenticidad ante todos, y se demostró que era real más allá de toda duda razonable en este momento. Había agentes de seguridad presentes para arrestar a Tiffany en caso de que Tiffany fuera arrestada o perdonado. Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal si te gusta la historia. El silencio la terminal era ensordecedor. Todos a su alrededor habían dejado de hacer lo que estaban haciendo viendo el cambio. El padre de Sara no solo estaba reprendiendo a Tiffany, sino que también estaba creando un. Por ejemplo, estaba claro para todos los que los rodeaban que este comportamiento no sería. Tiffany estaba aprendiendo una lección dolorosa y Sara podía sentir una oleada de. El empoderamiento fluía a través de ella, ya no era la víctima, tenía la poder para arreglar esto con el apoyo de su padre detrás de ella. Sara dio un paso adelante con su voz tranquila pero firme: espero. Para que esto se maneje adecuadamente, dijo mirando directamente a Tiffany, debes responsabilizarte por tus acciones. Este tipo de comportamiento nunca es aceptable y no lo voy a dejar pasar. Sara no estaba enojada, no, esto era diferente. Este fue el momento en el que ella reclamó su poder. Había pasado tanto tiempo dejando que otros la desestimaran, pero no. Hoy ya no. El padre de Sara asintió en señal de acuerdo con su voz firme. Me aseguraré de que esto se informe a la alta gerencia. Tiffany, no necesito explicar por qué tus acciones fueron incorrectas. Eres un adulto y deberías saberlo mejor, pero lo manejaremos a través de las medidas adecuadas. Tiffany, todavía nerviosa, asintió, pero había una tensión palpable en el aire. Ella sabía que esto no era solo un tirón de orejas, era un punto de inflexión para Sara. El padre se volvió hacia Sara y su expresión se suavizó un poco. Sara, no lo hagas. Tienes que involucrarte más si no quieres. Me encargaré de ello desde aquí, pero ten por seguro que las acciones de Tiffany. Sara sintió que se le quitaba un peso de encima por haber defendido ella misma y al hacerlo tomó el control de la situación. No se trataba de venganza. Se trataba de la jueza. Sara y su padre se alejaron dirigiéndose a sus asientos. En el avión, una profunda sensación de alivio se apoderó de Sara. Este momento había sido transformadora. Había pasado de ser la chica tranquila y paciente que siempre dejaba que la gente. Las cosas se deslizan hacia la chica que tomó una posición que exigió respeto cuando era necesario. Vencido, y ahora se está tramitando un nuevo pasaporte para ser entregado pronto. Sara sabía que no siempre tendría el apoyo de su padre, pero en este momento se dio cuenta de que el poder que siempre había llevado dentro de sí era suficiente. Ella no necesitaba depender de nadie más para validar su valor, tenía la fuerza para hablar y luchar por lo que quería. Tenía razón y exigía la dignidad que merecía, y esa fue una victoria que no nadie podría quitarle después del enfrentamiento en la puerta de Sara. La mente estaba acelerada, pero la situación no había terminado, las ruedas ya estaban en movimiento. Las acciones de Tiffany habían llamado la atención del padre de Sara y ahora era el momento de que ella enfrentara a él. Consecuencias. Tiffany no tenía idea de lo que le esperaba, había pensado que las acciones ejecutadas con tanta descuido pasarían desapercibidas, pero el padre de Sara, el director ejecutivo de la aerolínea, no era un hombre que toleraría tal comportamiento a puerta cerrada. Puertas en la oficina principal de la aerolínea, una investigación estaba en marcha. Tiffany era ahora está bajo escrutinio por mala conducta racial,
lo que había comenzado como una confrontación menor. La situación en la puerta se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más grande, la misma empresa para la que Tiffany había trabajado. Ahora estaba evaluando la gravedad de sus acciones un ex empleado de la aerolínea. Una mujer negra llamada Camille, que había trabajado bajo la supervisión de Tiffany hace años, se acercó al padre de Sarah con una revelación inquietante. Camille había sido una vez una prometedora azafata dedicada a su trabajo y su pasión por hacer que viajar en avión sea una experiencia acogedora para todo menos su carrera se había visto truncada por culpa de Tiffany. Camille explicó que hace años Tiffany la había perseguido y acosado de maneras inquietantemente similares a las que Sarah había experimentado al principio. Que era sutil que Tiffany le asignara a Camille las tareas más agotadoras, la menosprecian frente a sus colegas y constantemente implican que ella no era lo suficientemente profesional para el trabajo, y entonces se intensificó. Camille recordó un incidente en el que Tiffany la denunció falsamente por ser grosera con un pasajero, una acusación que no tenía fundamento evidencia, pero fue tomada en serio por la alta gerencia en el momento en que el acoso constante empujó. Camille quedó acorralada y, a pesar de sus mejores esfuerzos por demostrar su valía, finalmente fue presionada a dimitir. Se había sentido impotente y abandonada por un sistema que se suponía debía proteger su audición. La experiencia de Sarah había despertado todo el dolor enterrado de Canal, pero esta vez ella no se iba a quedar callada, tenía pruebas. El padre de Sarah escuchó atentamente el relato de Camille y luego ella envió algo que lo cambió todo, una vieja grabación, que Camille había tomado en secreto durante uno de sus últimos días trabajando bajo Tiffany. En el audio se podía escuchar a Tiffany burlándose abiertamente de Camille diciendo algo como: «No sé por qué sigues aquí, este trabajo no es para gente como tú». Entonces otra voz, la voz de Tiffany nuevamente riendo con otra azafata, diciendo que sabes que solo la contrataron porque necesitan diversidad, pero confía en mí. Ella no durará mucho, la gente como ella nunca lo hace. Fue una evidencia condenatoria cuando el padre de Sarah reprodujo la grabación para su equipo ejecutivo y la sala se sumió en un silencio atónito. No había manera de que Tiffany podría salir de esto hablando. Había estado atacando a las personas durante años, abusando de su poder, destruyendo carreras y obteniendo lejos con él, y ahora todo estaba saliendo a la luz justo cuando la investigación sobre la mala conducta de Tiffany estaba concluyendo. Sarah y su padre decidieron confrontar a Tiffany una última vez. Esta vez Tiffany no era quien tenía el control, esta vez el poder pertenecía a aquellos a quienes había tratado de silenciar a Ence. Cuando Tiffany fue convocada a una reunión con los líderes de las aerolíneas, su habitual confianza engreída había desaparecido. Podía sentir que algo había cambiado. Ya no se trataba de un solo incidente. Ella entró esperando otro. Una advertencia, tal vez una suspensión en el peor de los casos, pero cuando el padre de Sarah reprodujo la grabación, esa prueba innegable de sus años de discriminación, el rostro de Tiffany se volvió pálida. Inmediatamente intentó defenderse buscando excusas que eran sacado de contexto. Estaba bromeando, no se puede probar nada excepto la evidencia. Era demasiado abrumador su patrón de atacar a los pasajeros negros y maltratarlos empleados y la creación de un ambiente tóxico dentro de la aerolínea. Era innegable el reinado del silencio de Tiffany. La discriminación finalmente había llegado a su fin y las aerolíneas no tenían otra opción. La Junta tomó la decisión de despedir a Tiffany inmediatamente y prohibirle trabajar en cualquier aerolínea bajo su paraguas corporativo. Luego fue arrestada y todos los cargos se presentaron en su contra. Esto no fue así. Solo una victoria personal para Sarah, fue una victoria para todos los que Tiffany conoció. Una victoria para Camille, una victoria para todos los pasajeros y empleados que habían sufrió bajo su abuso de poder, pero el impacto no se detuvo allí cuando se supo de la noticia. El despido de Tiffany llegó a los medios y rápidamente se volvió viral en todo el mundo. El país comenzó a compartir sus propias experiencias de discriminación en la industria aérea, los pasajeros que habían sido empleados acosados, que habían sido tratados injustamente y muchos otros que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. La valentía de Sarah se había convertido en un catalizador para el cambio. Hizo que otras aerolíneas se dieran cuenta y de repente comenzaron las conversaciones sobre el cambio sistémico. Los sesgos en los viajes aéreos estaban ocurriendo a nivel nacional. Más compañías anunciaron planea revisar su capacitación sobre diversidad, implementar políticas más estrictas contra la discriminación y escuchar a los demás. Voces de aquellos que habían sido ignorados durante tanto tiempo. Penara ella vio cómo todo se desarrollaba sabiendo que había hecho algo verdaderamente significativo, había tomado una postura no
No solo para ella, sino para todos a quienes alguna vez les dijeron que no. El padre de Sara era conocido por su compromiso con la equidad y la justicia, no solo en las políticas que implementó, sino también en la forma en que manejó los conflictos dentro de su empresa. Esto no fue solo. No se trataba de castigar a un empleado, se trataba de dar ejemplo, de dejarlo claro. Que el racismo no se toleraría en ninguna forma y en ningún nivel de la sociedad. Organización. A Sara le quedó claro que no se trataba solo de Tiffany, se trataba de sobrecambiar la cultura de toda una industria. La conversación no era solo. Se trataba de hacer de la aerolínea un lugar mejor y más inclusivo. Para todos, en respuesta a la situación, el padre de Sara tomó una decisión audaz. En lugar de dejar que el incidente se desvaneciera, lo utilizó como una oportunidad para lograr un cambio significativo y pidió una revisión de los programas de capacitación en diversidad en toda la empresa y destacó la importancia de crear un ambiente donde cada empleado, independientemente de sus antecedentes, pueda sentirse. Valoró que estaba claro que la forma en que se habían hecho las cosas antes no era suficiente. La aerolínea necesitaba hacer más no solo por sus empleados, sino también por los pasajeros, quienes confiaron en ellos para brindar un servicio inclusivo y respetuoso. Mientras tanto, noticias de el incidente comenzó a extenderse. Lo que parecía un simple intercambio entre un asistente de vuelo y un pasajero ahora captó la atención del público con la tranquila determinación de Sara frente a el tema de la injusticia. Resonó en tantas personas en las redes sociales que la gente estaba uniéndose a ella, aplaudiendo su coraje y defendiéndose cuando muchos otros podrían haber permanecido en silencio, pero el incidente desató una reacción muy necesaria. Conversación sobre el sesgo racial y las industrias de servicios, una conversación que se había barrido bajo la alfombra durante mucho tiempo, pero finalmente estaba saliendo a la luz. La acción rápida del padre de Sara no funcionó. Desapercibido, la gente también quedó impresionada por su respuesta y la forma en que tomó la decisión. Problema en serio y trabajé para abordarlo de frente. No se trataba solo de disciplinar. Tiffany, se trataba de reconocer los problemas sistémicos más amplios en juego y tomando medidas activas para abordarlos. Y Sara, bien, sus acciones hablaron más fuerte que las palabras que alguna vez pudo pronunciar. Ella no buscaba atención, ella no estaba tratando de ser una heroína. Pero su decisión de denunciar una injusticia y denunciar lo que le habían hecho inspiró a muchas otras personas. Había experimentado una discriminación similar y la respuesta fue abrumadora, con mensajes de apoyo vertidos con personas de todos los ámbitos de la vida que comparten sus propias experiencias y expresan gratitud por el coraje de Sara. A raíz del incidente, la historia de Sara se convirtió en un faro para otros. Su historia no se trataba solo de un momento injusto en un aeropuerto, se trataba de enfrentarse a un sistema que con demasiada frecuencia había permitido que personas como ella fueran tratadas como de segunda clase. Se trataba del poder de usar tu voz cuando otros tienen demasiado miedo de hablar. Sara se había convertido en un símbolo de resiliencia, fuerza y coraje para aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. La conversación pública continuó. Sara se encontró en medio de una tormenta que ella nunca tuvo la intención de crear, pero al ver que el apoyo crecía, se dio cuenta de que este momento tenía el potencial de ser un punto de inflexión no solo para ella, sino para otros que habían estado allí. La marginada Sara no era alguien que ansiara atención, pero podía ver el impacto de sus acciones y se dio cuenta que esta era una oportunidad para marcar una diferencia. Su participación en esta situación había desencadenado un movimiento que era más grande que ella, ya que la aerolínea hizo sus cambios internos y el caso de Tiffany fue manejado el rol de Sara. En la conversación más amplia se hizo más claro que su voz había importado. La decisión de hablar había creado un cambio real. Sara no solo había recuperado su dignidad en ese momento en la puerta, se había convertido en defensora de la justicia, igualdad y respeto. No pasó inadvertido para ella que su historia se estaba compartiendo mucho más y amplio, no solo dentro de la aerolínea sino en todas las industrias, personas y otros. Los sectores comenzaron a hablar sobre sus propias experiencias de discriminación inspirándose en las acciones de Sara. Este momento, que había comenzado como un incidente aislado, se estaba convirtiendo en parte de una conversación global más amplia sobre cómo luchar contra el racismo sistémico en espacios públicos, empresas e instituciones. Sara se quedó parada en el aeropuerto, el zumbido de la terminal a su alrededor se desvanecía en el fondo mientras sus pensamientos se centraban en los acontecimientos que habían ocurrido. Hicieron que ella hiciera algo que era increíblemente simple e increíblemente difícil. Se defendió a sí misma, pero al hacerlo hizo mucho más que eso, creó un efecto dominó que llegaría mucho más allá de las puertas de ese aeropuerto.
La empresa del padre realizó cambios internos para abordar la mala conducta racial y promover inclusión. El corazón de Sara se llenó de orgullo. No se trataba solo de la aerolínea. Ya no se trataba de crear un espacio donde nadie tuviera que enfrentarse nunca a el mismo tipo de tratamiento nuevamente. Los cambios que estaban haciendo no solo mejorarían la aerolínea, sino que, con suerte, inspirará a otras empresas a seguir el ejemplo. Las acciones de Sara habían marcado una diferencia precedente y ahora más que nunca comprendió el poder de hablar claro. La decisión había marcado una diferencia y había dado a otros el coraje para hacer lo mismo. Sara había recuperado su poder, había hecho oír su voz no a través de la ira o frustración, sino a través de una acción tranquila y mesurada, y al hacerlo, había provocado una conversación más amplia que continuaría mucho después de que la historia se hubiera desvanecido. La silenciosa determinación de Sara se había convertido en un movimiento que dar forma al futuro de la cultura corporativa y de las industrias de servicios en los próximos años. Y mientras la historia de lo que había sucedido en esa puerta continuaba extendiéndose por el mundo, Sara sabía una cosa. Estaba segura de que no era solo una pasajera en un vuelo, era una fuerza para el cambio y nada podía detenerla ahora. Las acciones de Sara habían provocado un cambio dentro de la empresa de su padre, pero también provocó una transformación en ella misma. No solo estaba defendiendo lo que era. Justo en un momento ella estaba defendiendo su valor y la dignidad de todos. Los que habían sido pasados por alto lo subestimaron o lo descartaron. No fue así. Se trataba de una simple confrontación. Sara comprendió ahora que defenderse no era lo mismo. Un acto de rebelión, fue un acto de empoderamiento. Ella había recuperado el poder, que siempre había estado allí, pero que había sido reprimido durante tanto tiempo, y ahora ella estaba usando su voz no solo para exigir respeto, sino para crear un legado de respeto y responsabilidad. En los meses que siguieron, Sara continuó su viaje no escondiéndose detrás del nombre de su padre, pero abrazando el suyo, dio un paso adelante y asumió roles de liderazgo abogando por diversidad e inclusión no solo dentro de la empresa de su padre, sino en todos los espacios. Ella entró, su voz se hizo más fuerte con cada conversación y con cada conversación que construyó una base de cambio. Con el dolor de Brandon y su fuerza en su corazón, Sara encontró el coraje para enfrentar sus propias luchas de frente. El enfrentamiento con Tiffany había sido el comienzo de algo mucho más grande. Movimiento no solo por Sara, sino por todas las personas que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Ahora comprendió que defenderse a sí misma no era solo cuestión de defenderse. Su dignidad consistía en defender a cada persona que había sido agraviada. Comenzó a hablar más no solo de sus propias experiencias, sino también de lo invisible. Batallas que personas como Brandon libraron todos los días. La comprensión de que sus acciones habían inspirado un cambio dentro de la empresa de su padre y Beyond era a la vez. Humillar y empoderar a Sara no era solo parte de una conversación más amplia, ella era liderándolo. Sara ya no sentía la necesidad de demostrar su valía a nadie que no conociera. Necesitaba justificar su lugar en el mundo, ya se lo había ganado. Y como ella se paró frente a la multitud y habló al público sobre la importancia de la justicia y el respeto, Sara se dio cuenta de que la lucha era más grande que ella misma. Se trataba de crear un futuro donde la gente no tuviera que luchar por ello. Su valor, donde el respeto se daba libremente sin cuestionamientos y sin prejuicios. Su viaje apenas había comenzado. ¿Te gustó esta historia? Golpea eso botón de suscripción para que no te pierdas más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en la próxima.